De todo y primero que todo, deseo darle gracias a Valerian por eh, abrirnos un espacio en tu agenda para estar aquí en esta tarde en Colombia y en esta noche allá en España. Y muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí con nosotros hablando de un tema tan importante y relevante como lo es la resurrección, ¿cierto? Entonces, Mucho, mucho me gusto, muchas gracias por la gustaría invitación. Sí, me gustaría que te presentaras un poco para que la gente te conozca, que digas quién eres, dónde has estudiado y qué es lo que haces actualmente para que nos ambienticemos un poquito acá. bueno, pues yo me llamo Valerian Gangeveli, soy de origen de Georgia, aunque crecí en España la mayor parte de mi vida. Aquí es donde conocí a Jesucristo y nací de nuevo a los 18 años en medio de mi búsqueda del sentido objetivo de la vida. Un año después comencé mis estudios bueno, de universidad y después continuando con estudios de seminario. Entonces estaba a caballo entre la universidad y el seminario durante varios años. Seminario bíblico de fe, después continué. También empecé a estudiar para maestro de religión evangélica. Es una profesión que existe en España para enseñar en las escuelas públicas. Entonces enseño a niños, tengo colegas que enseñan también a jóvenes mayores y estamos en las escuelas públicas enseñando la enseñanza evangélica, básicamente lo que enseña la Biblia, el Nuevo Testamento también. Y eso es lo que estudié en aquel entonces. Después de ello, pues en medio de mi gran interés por la apologética cristiana, creo que Dios me condujo a estudiar un máster secular en ciencias de las religiones para conocer las religiones del mundo. Y una vez finalizado esto, Dios me llevó a un lugar sorprendente que pude estudiar un año de teología y un año de apologética simultáneo en la ciudad de Oxford, teología en la Universidad de Oxford, en Wycliffe Hall, y en el centro de Oxford de la apologética cristiana estudié apologética cristiana. Súper. A partir de ahí me he dedicado a mi profesión y me casé y ya estoy viviendo en otra ciudad de España, que es donde ejerzo como profesor. Genial, genial, excelente, Valeria. De verdad que yo creo que lo que tú decías es importante. Dios te ha llevado o sea, te ha conducido por caminos desde la universidad, la teología, apologética, ¿cierto? Pero tú Así, decías algo que me llama la atención y es, eso fue por la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Que Dios te condujo a todas esas cosas y realmente es asombroso cómo Dios puede obrar para que nosotros lleguemos a sus caminos, ¿no? Y así eso es. es algo muy, muy, muy bonito. De nuevo te agradezco por darme la oportunidad de tenerme en este espacio, de tenerte en este espacio y compartir un poco de algo que a pesar de la distancia es común para los dos y es la fe en nuestro Señor, ¿no? Amén. Eso es algo bonito, ¿no? Amén. Que a pesar de tener kilómetros de distancia entre los dos, podemos hablar fluidamente de alguna manera de Jesús, nuestro Señor, y que eso es algo realmente muy, muy bonito. Así es. Bueno, ya para entrar en materia, para entrar en materia de la conversación, eh, quisiera entonces que habláramos un poquito de la resurrección, pero enfáticamente de su importancia para la fe cristiana, ¿cierto? Antes Ujú. de que vos entraras al live, les estaba comentando a las personas que habían un poquito ahí que es relevante y Pablo en 1 Corintios 15 nos dice, si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es vana. Entonces yo creo que
es realmente importante que Jesús haya resucitado entre los muertos, porque Claro. si no es así, pues nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana y aún estamos en nuestros pecados, ¿cierto? Así es. Básicamente estaríamos perdiendo el tiempo, de alguna Eh, manera. Exactamente. Pues te digo respecto a la resurrección, ¿no? Como el núcleo del cristianismo, que de la resurrección de Jesús de Nazaret depende la veracidad de todo el cristianismo. Sin esta, todo el sistema se desmorona intelectualmente hablando. Por ende, no puede haber un tema más relevante, Steven, a ser tratado para la audiencia, tanto cristiana como la no cristiana, sino este, ¿no? Efectivamente, como bien mencionabas, Pablo, en la primera carta a los Corintios habla de que si la resurrección no ocurrió, nuestra fe es vana. Estamos perdidos, ¿no? Somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Exactamente. Estamos en una mentira, ¿no? Y por qué también es relevante, ¿no? La resurrección. El Antiguo Testamento prometía la llegada del Mesías antes que el segundo templo fuera destruido. Si Jesús no fue el Mesías, tampoco el Antiguo Testamento tenía la razón, al menos respecto a esto, ¿no? Y si Jesús no resucitó, no tenemos una confirmación divina de su mesiazgo. Es más, no habría cumplido la profecía predictiva del siervo sufriente de Isaías 53. Y por lo tanto, eh, pues no cumpliría esa profecía, esa parte que dice, vivirá por largos días después de haber puesto su vida en expiación. Y claro, y esto es un anticipo de la resurrección del siervo de Jehová, sin utilizar el lenguaje específico de resurrección. Claro, Otra de las razones es que Jesús mismo habló de su propia resurrección en términos de una respuesta de Dios opuesta y contraria al rechazo y condena que él recibiría por parte de los líderes judíos y de los gentiles, los romanos. Y por último, de la resurrección también depende toda la esperanza cristiana sobre el futuro de la humanidad y del mundo entero. Es lo que te puedo decir. claro, claro. Y es, bueno, creo que es importante aquí recalcar, ya que mencionaste que Jesús en algunas ocasiones mencionó su resurrección. Y es que para los discípulos y para las personas que escuchaban eso acerca de él, eso no era algo que se iba a efectuar inmediatamente, sino algo que era posterior, ¿no? De los últimos tiempos, ¿cierto? Eso es. Y nosotros tenemos muchas citas bíblicas al respecto de que Jesús dice es necesario, ¿cierto? Que Él muriera, pero siempre Él dice, pero resucitaré, ¿cierto? Exacto. Una de las menciones quizá de pronto, bueno, más importantes o relevantes es cuando Él dice que derribaré este templo y al tercer día lo levantaré, ¿cierto? De alguna manera todos se asustaron porque pensaba que se refería al templo físico y ellos decían, bueno, ¿cómo es posible que diga esto si tardamos más de 40 años en construir este templo y usted lo va a reconstruir en 3 días, ¿cierto? Era algo incoherente para ellos. Pero él Claro. se estaba refiriendo a su cuerpo, a su cuerpo físico, ¿cierto? Ujú. Entonces, creo que eso también es relevante, ¿no? Saber que Jesús cumplió su palabra, de que no eran palabras tiradas al vacío, sino que realmente Él cumplió lo que dijo, ¿no? Cumpliendo, por supuesto, las profecías del Antiguo Testamento, pero también lo que Él había dicho en vida. Y Sí, realmente es relevante, es relevante. eh, Porque si Jesús no resucitó entre los muertos y no hay vida después de la muerte,
creo que diría aquí como William Lane Craig, si no hay vida eterna, entonces nosotros estaríamos condenados al vacío total, al desespero de existencia, ¿no? No Exacto. tendría sentido vivir, ¿no? Pero entonces Sí. el cristianismo no solamente nos da esa esperanza, sino también nos da un sentido de existencia. Amén. Así es. Como dice Craig, las dos requisitos para que la vida tenga un significado, valor y propósito son Dios más la inmortalidad. Así Exactamente. es, así es. Es en Porque, Cristo donde yo encontré el sentido de la vida, porque como dice Colosenses, todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros somos los destinatarios de su existencia, de nuestra, es decir, nosotros somos sus destinatarios, nos existimos para Él. exacto. Entonces, la gente a veces no logra comprender, e inclusive dentro del mismo cristianismo, y lo hablo desde la experiencia personal, y es que no le dan relevancia a este punto de la resurrección, sino más bien, y no digo que no sea importante, Ujú. sino le dan relevancia más que todo a la crucifixión, ¿cierto? Y Sí, hablan mucho de la crucifixión y de aquel que sufrió en la cruz, pero no hablan tanto de la resurrección, que es lo que verdaderamente tiene significado o potencia el cristianismo. sí, Porque si Cristo se hubiera quedado en la cruz, pues el cristianismo vendría a ser como cualquier otra religión, ¿cierto? Y de hecho eso era lo que esperaban cierto. los discípulos, los judíos en aquel momento, cuando crucificaron a Jesús. Eh, Mataban a su líder porque eh, también se habían levantado otros mesías aparte de Cristo, eso lo dice en Hechos capítulo 5, y mataban a sus cabecillas y su movimiento se aplacaba o moría, ¿no? Pero con Cristo no pasó esto. Entonces es de ahí donde cobra relevancia, ¿no? Exacto. Y De hecho, decirte que yo estaba igual que como tú mencionas con lo de la muerte de Jesús, hasta que empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con la apologética y escuchar apologetas, y es cuando me di cuenta de la gran importancia de la resurrección. Y es ahora entiendo que es la piedra angular de todo. exactamente. Sí, 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 creo que hay una mala concepción ahí de pronto con respecto a eso, ¿no? El énfasis, aunque como dije al respecto antes, no es que no sea importante la cuestión del sufrimiento y todo lo que claro, padeció Jesús, no, obviamente. no le estamos restando importancia a ello, sino que lo que vale realmente resaltar ahí es que Él resucitó, ¿no? Y que por lo tanto su promesa de vida eterna para nosotros es congruente y es real y veraz, ¿no? Entonces, Mm. eso es lo que realmente tiene significado. Querías que hablara acerca del significado que tiene la resurrección para el cristiano hoy. Claro, O cuando pensamos qué significado tiene la resurrección para el cristiano hoy, en primer lugar tenemos que ver que apreciar la resurrección como la garantía de la promesa de una regeneración espiritual y una vida nueva como respuesta al arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Es decir, el Espíritu de Dios no daría el nuevo nacimiento, no crearía nuevas criaturas, no daría el nuevo nacimiento a los creyentes en Jesús de no haber habido un sacrificio perfecto para la remisión de sus pecados. Entonces, el hecho de que los cristianos reciban el nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesús, de repente tengan nuevos pensamientos, un nuevo corazón con nuevos deseos, el nuevo nacimiento del que Jesús prometió a Nicodemo sería algo imposible de no haber habido una resurrección. Porque como digo, el Espíritu de Dios no daría el nuevo nacimiento
a los creyentes en Jesús de no haber habido un sacrificio perfecto para la remisión de sus pecados. En segundo lugar, eh, es una imagen, la resurrección es una imagen del poder de Dios obrando para nuestra santificación. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8:11, por ejemplo. El mismo poder de Dios que obró en la resurrección de Jesús, obra para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios en el día a día. Amén. Es muy importante porque Pablo dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en vosotros, él también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Este cuerpo de muerte que llevamos encima, nosotros no podemos cambiar solos. El Espíritu de Dios nos va cambiando en el día a día la santificación. Eh, También la resurrección es importante para el cristiano de hoy porque es la garantía y el ejemplo de nuestra propia resurrección futura que sucederá cuando Cristo venga en gloria a establecer el reino de Dios en la tierra. Como indica Filipenses 3:21, nuestro cuerpo será semejante a la gloria de la resurrección de Amén. Cristo. Así es. Es cuando vemos a Cristo resucitado en los pasajes de los evangelios, podemos vislumbrar cómo podría ser nuestros cuerpos nuevos que tendremos inmortales en la resurrección. En cuarto lugar, la resurrección es la garantía de que todo lo que Cristo dijo de sí mismo es verdad. Es la vindicación de todas sus afirmaciones divinas y mesiánicas. Es decir, Dios no justificaría a un mentiroso, ¿sí? Así es. Tampoco se pondría a engañar a toda la humanidad, y por eso es importante la resurrección, porque Dios no va a engañar a la humanidad con una resurrección de alguien que no sea, que no la merezca, ¿sí? Entonces, en quinto lugar, la resurrección es la garantía de que todo lo que Cristo hizo venía de parte de Dios. Es la confirmación sobrenatural por parte de Dios de la fuente, es decir, de Dios, de la fuente de todas las acciones de Jesús como respaldadas por el poder del Padre. Jesús en una ocasión dijo, si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios, depende del Evangelio que se lea, dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces la garantía de que todo lo que Cristo hizo venía de parte de Dios. Y entre ellos es la resurrección, ¿no? Eh, Además, por ejemplo, si podríamos seguir, ¿no? Es la garantía, por lo tanto, de que todo nuestro Antiguo Testamento, tal y como lo conocemos los protestantes y como era, que es como era también en los días de Jesús, con estos 39 libros que tenemos, que entonces se contaban agrupados por 22, Ujú. es palabra autoritativa e inequívoca de Dios, tal como Jesús lo entendía. Fíjate, si Jesús ha resucitado, ¿por qué es importante para el cristiano? Porque nos confirma que el Antiguo Testamento no tenemos por qué dudarlo. Si Cristo ha resucitado y él lo creía y él lo dijo, Dios está dando el sello de aprobación. Eso es así, no hay duda de ello. No ha habido Correcto. mentira en su boca. Además, la resurrección es la derrota de la muerte como anticipo de la derrota final de esta en el día de la resurrección. A su vez, de la resurrección de los creyentes. A su vez significa que Satanás queda aplastado bajo los pies de la iglesia de Dios, porque el postrer Adán, el último Adán, nuestro representante humano, ya ha vencido. Sí, esto estaría en 1 Corintios 15. Y por último, es la garantía que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos solos, es lo que quiere decir. No estamos nunca solos si Él ha resucitado. El cristiano nunca está solo. Sea que estemos en la misión o en la enfermedad, seamos niños o ancianos, el que ha resucitado está siempre con nosotros si somos hijos de Dios. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y su respaldo es Mateo 28, ¿no? Amén. Creo que vos has hecho un resumen muy claro sobre la importancia de la resurrección, no solamente a nivel global, ¿no?
porque a veces uno dice, bueno, es importante por estos aspectos, pero creo que eso invade nuestra vida diaria, ¿no? La Exactamente. resurrección, la importancia de que Jesús haya resucitado, no simplemente es algo a nivel general, sino que también tiene que ver con nosotros mismos en el diario vivir, nuestra santidad, nuestro esfuerzo por vivir más para Jesús, el Espíritu Santo dentro de nosotros, la confirmación no solamente del Nuevo Testamento de las palabras de Jesús, sino del Antiguo Testamento cumpliéndose plenamente en la persona de Jesucristo. Creo que ahí es donde radica la resurrección, ¿no? Ahí la Es, importancia de ella, que se mueve dentro de, es tan importante estudiarla desde un punto de vista histórico, desde la evidencia que hay, pero también la podemos ver reflejada en nuestra vida, ¿no? De que el Espíritu Santo está con nosotros, de que nunca estamos solos y de que su promesa es esa, ¿no? De que pese a cualquier circunstancia en nuestra existencia, Jesús, que aún vive, ¿cierto? Está con nosotros siempre. así es. Creo que eso es maravilloso, ¿no? Maravilloso, bonito entender ese tipo de cosas desde la resurrección, ¿no? Así Y es. gracias por hacernos ver esas cosas que a veces las pasamos por alto y siento que yo miraba la resurrección de esa manera, desde un punto de vista más global, ¿no? Es Mm, importante para el cristianismo en general, pero bueno, ¿y qué hay de mi vida diaria, cierto? Creo que también es relevante eso. eso es. Bueno, ahora sí, ahora sí para proceder a las algunas teorías que se han formado alrededor de la resurrección, ¿no? Y creo que es pertinente iniciar con la que está en la Biblia, ¿no? Con la que se inventaron los judíos y fue los discípulos han robado el cuerpo, ¿cierto? Sí. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Pues mira, Steven, respecto de la hipótesis del robo del cuerpo, hay que saber que los líderes judíos enseñaron que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Tanto Justino Mártir en el siglo segundo, un cristiano, ¿no? Como Tertuliano de Cartago, afirmaron que este seguía siendo el argumento judío en el mundo mediterráneo al menos hasta el año 200 después de Cristo. No obstante, es curioso y llamativo que casi ningún estudioso importante, aunque escéptico, ha sostenido esta tesis en los últimos 200 años de crítica. Mucho tiempo. Así que ya vamos viendo, ¿no? Que hay algo tiene que no funcionar. Bueno, pues vamos a desgranar, ¿no? ¿Cuál es el problema con la hipótesis del robo del cuerpo? ¿Cuáles son las Claro que sí. objeciones importantes? La primera, que los mentirosos que saben que están mintiendo tienden a no ser buenos mártires. Eh, si fuera una cuestión de robo, ¿por qué podemos documentar académicamente hoy en día el martirio de varios de los discípulos de Jesús? Ya no digo los 11 que tenemos registros históricos de que fueron martirizados en diferentes maneras porque no podían negar lo que habían visto y oído, que vieron a Sí, Jesús resucitado. Aparte de ese hecho conocido de que 11 de los apóstoles murieron de esta manera, se puede documentar que cuatro, desde el punto de vista más crítico posible, sobre esto ha escrito un libro, si no me equivoco, Sean McDowell, el hijo de George McDowell, acerca del martirio de los apóstoles, de los discípulos. Hay cuatro, como mínimo, que desde el punto de vista más crítico se puede ver que sí que murieron por su fe. Murieron porque no podían negar la resurrección. Y esto está documentadísimo. Entonces, los mentirosos
¿sabes? Que una persona puede morir por una mentira. Y hay gente que muere por mentiras. Lo que pasa es que toda la gente que muere por mentiras cree que esa mentira en realidad es verdad y cree que vale la pena morir por ello. Pero si los discípulos fueran los culpables del robo del cuerpo de Jesús, sabrían que es mentira y por lo tanto no darían sus vidas. No, no eran locos, no era una banda de locos y suicidas, ¿no? Eh, Estamos hablando de personas judías con temor de Dios, además, que querían la vida eterna, querían estar con Dios, no iban a cometer semejantes locuras. Entonces, y eso no lo digo yo, los propios eruditos académicos escépticos creen que los mentirosos que saben que están mintiendo tienden a no ser buenos mártires. Eso es obvio. La segunda razón es que las transformaciones de los discípulos durante toda su vida y sus creencias honestas son también grandes problemas. Es decir, que los discípulos pasaran de ser unos cobardes a ser unos valientes y proclamar el nombre de Jesucristo y la resurrección a todo el mundo. El hecho de que no tuvieran ya miedo a la muerte y miedo al sufrimiento y al castigo, lo cual está bastante evidente por todo lo que hemos hablado en el punto primero también. Y el hecho de que sus creencias fueran honestas son también grandes problemas para esta hipótesis. Por ejemplo, uno de los puntos que los académicos especializados en el estudio del Jesús histórico sostienen, y es uno de los hechos históricos más seguros, es que los discípulos experimentaron las apariciones de Jesús post-mortem. ¿De qué manera iban a sufrir o experimentar lo que ellos creían que eran apariciones de Jesús delante de ellos, que estuvo con ellos de manera individual y grupal? ¿De qué manera iban a creer eso sinceramente, que es lo que dicen los especialistas, que ellos lo creían sinceramente? Esto no tiene nada que ver con la hipótesis del robo, así que en base a las evidencias esto se desmiente fácilmente. Por lo tanto, y bueno, en último lugar también diríamos que tampoco tenemos en esta teoría explicaciones adecuadas para las conversiones, también documentadas, como la conversión del escéptico Santiago, conocido como Jacobo, hermano de Jesús, que llega a ser líder en la iglesia de Jerusalén después de no haber creído en Jesús. Y también qué hacemos con la conversión de un enemigo, de un oponente como Saulo de Tarso. La ¿Cómo lo hipótesis del robo no explicamos si no responde resucitó? no explica estos hechos históricos, lo cual problematiza su credibilidad académica. Claro, y es que, digamos que el solo hecho del cambio de los discípulos, o sea, fueron realmente unos cobardes, ¿no? Antes de que Jesús resucitara, lo abandonaron, se dispersaron y todo esto pasó, ¿cierto? Pero después de que sucede la resurrección, ellos cambian totalmente su personalidad, podríamos decir, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que los motivó a ya presentar el Evangelio de Jesús tan valientemente frente a reyes, frente a sacerdotes, frente a todo el mundo, ¿no? Y la única explicación que podríamos nosotros decir es Jesús realmente resucitó y ellos estuvieron con él después de que él resucitó, ¿no? Las Es, apariciones post-mortem, como vos decías. Pero también, ¿cómo explicamos la conversión del escéptico, el hermano de Jesús o el enemigo público del cristianismo, de la nueva religión naciente como Saulo de Tarso, ¿cierto? Si mm, Jesús no resucitó y no se les apareció. Entonces, creo que también eso hay que evaluarlo y que es importante, ¿no? Pero una de las cosas es, entonces, a veces preguntan, ¿por qué los musulmanes mueren, cierto? sí, Por su religión sabiendo que es mentira, ¿cierto? Y la cuestión ahí es que para ellos eso es totalmente cierto. exacto.
pero ellos basan su fe no en algo que es una evidencia, evidente, ¿no? De ver, no es que ellos hayan comprobado a un Mahoma resucitado y hayan estado con él, sino que Ujú. ellos le creen a su dicho. Lo curioso es Exactamente. que dentro del Islam, el propio Islam, el Corán dice que Mahoma no hizo ningún milagro, ni siquiera un milagro, ya no hablar de resurrección. Por lo tanto, ¿qué base había para creerle a él más que a Jesús, quien el propio Corán afirma que hizo milagros, que nació de una virgen, que habló desde su cuna, cuentan ahí, y que Dios no le dejó morir y que ascendió al cielo, supuestamente, ¿no? Entonces, alguien tan grande como Jesús. En el caso del Islam, ellos creen al dicho. Ellos no creen, no basan su fe en la evidencia de milagros que les hayan convencido del profetismo de Mahoma o, o en la resurrección. Ellos no son testigos oculares de tales cosas. Simplemente deben aceptarlo sin preguntar mucho más. Y es casi el extremo opuesto de lo que estamos hablando cuando hablamos de fe razonable. Sí. Y más en Un- nuestra época, cuando Mahoma, pues ya hay muy poco que sabemos acerca de él. una de las cosas que me causan curiosidad es que muchas de las teorías que giran en torno a la resurrección de Jesús realmente requieren más fe de la que nosotros podemos tener, inclusive creyendo la resurrección de Jesús, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la alucinación, ¿cierto? Eh, en muchas, bueno, actualmente se han hecho estudios y realmente si una persona alucina, el máximo número de personas que pueden tener la misma alucinación son, eh, creo que 5 personas. Y eso que es un número bastante alto, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de esta teoría que está ahí presente y que eh, a veces yo sé que esta teoría no es tan popular de pronto en el ámbito académico, pero me interesa resolverla porque muchas personas simplemente creen algo porque lo escucharon o lo vieron en las redes sociales y lo que hacen es compartirlo y ya, no investigan, ¿cierto? Entonces, para ellos eso se convierte como en que es una objeción fuerte, pero detrás de esa teoría siempre se tiene que hacer una investigación para saber su veracidad o su poca autenticidad, ¿no? Y eso es Exactamente. lo que quiero que hablemos un poquito. Perfecto. Perfecto. Pues mira, en cuanto a la hipótesis de la alucinación, según esta, Steven, los discípulos realmente no vieron a Jesús, sino que imaginaron que se les aparecía. Todos estaban alucinando, experimentando algo que es subjetivo, un fenómeno subjetivo dentro del individuo, el cual no es transferible a otro individuo, dicho sea de paso, eh, porque es algo que uno experimenta solo. Entonces, ¿cuáles son las objeciones que hacen increíble esta teoría? Pues la primera sería que Jesús no se apareció una sola vez, sino varias veces. No solo en un lugar, sino en diferentes lugares. No solo a una persona, sino a diferentes personas. No solo a individuos, sino también a grupos de personas. Y no solo a creyentes, sino a incrédulos también, como hemos mencionado Sí, antes. No hay nada en los libros de casos psicológicos que se comparen con las apariciones de la resurrección. Sí, no existe esto de alucinaciones colectivas y encima repetidas en el tiempo.
Esto para un especialista, doctor, esto es más increíble que cualquier otra cosa que le digamos, ¿no? Hay que tener mucha fe para insistir en esto. Luego, las alucinaciones de Jesús habrían llevado a los discípulos a creer en el mejor de los casos que Jesús habría sido transportado al cielo, no que habría resucitado de entre los muertos, obviamente, en contradicción con sus creencias judías encima, porque una de las cosas que debemos saber que los judíos de aquel entonces no esperaban a un Mesías resucitado, no formaba parte del bagaje de sus creencias judías. Ujú. Entonces, pues pensar que Jesús ha resucitado en base a algunas alucinaciones sería algo mucho más difícil de llegar a ello y empezar encima a proclamarlo si fuera meramente una alucinación, pero sabemos que fue en diferentes momentos a grupos y a individuos y como digo, una alucinación de por sí pues indicaba que alguien estaba muerto, no que alguien estaba vivo, ¿no? La aparición de alguien muerto no indicaba la resurrección en ninguna cultura de aquel entonces. Desde Exacto. luego, eso ya lo estudió también N.T. Wright, por ejemplo, ¿no? En su obra acerca de la tumba vacía, de la resurrección. Además, en el mundo antiguo, las visiones de una persona muerta no eran una prueba, ¿no? De que la persona estaba viva, sino de que la persona estaba muerta, ¿no? Que es lo que dice. Y habría partido al otro mundo. Y finalmente, esta teoría ni siquiera intenta explicar la tumba vacía, fíjate, ¿no? Ujú. Es decir, es deficiente, es una hipótesis deficiente porque no lidia con otro de los hechos bastante fuertemente establecidos, por lo menos creo que por el 75% quizás de los especialistas investigadores. Por lo tanto, las cuatro teorías naturalistas, ¿no? que puedan haber, bueno, podríamos hablar de más, ¿no? Pues realmente no logran explicar los hechos históricos. Es muy débil. Exacto, y es lo que vos decías, o sea, si fueron alucinaciones, entonces el cuerpo todavía seguía en la tumba, ¿no? Claro, Entonces, eso sí. realmente no combate nada, ¿no? No, no, fíjate, la hipótesis del robo que decíamos, la hipótesis del robo es una teoría de una tumba vacía. Ujú. Y la hipótesis de la alucinación es una hipótesis de una tumba llena. Entonces, o estamos, ¿por dónde lo cogemos? Pues realmente las deficiencias es que no logran explicar tomando todos los hechos establecidos juntos. Es muy deficiente, muy débil. Pero es lo que tiene el escéptico. Exacto. Creo que las teorías que giran alrededor, eh, primero no tienen la suficiente evidencia, ¿cierto? Y no todo el mundo las apoya, ¿cierto? Porque tienen bueno, sus carencias en algunos aspectos o si no en su mayoría de aspectos, ¿no? En las cosas que hay que analizarle pues a la teoría. Pero creo que siguen creyéndose o siguen eh, compartiendo y cosas así por lo que te decía, o sea, no, las personas no se dan la tarea de investigar eh, porque esa teoría que ellos dicen creer no tiene bases sólidas para sostenerse contra las críticas que se le hagan, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es. Y si una teoría dice, bueno, la tumba está vacía, hay otra teoría que dice como la de la alucinación, no, la tumba estaba llena, ¿no? Y el mismo Jesús, cuando resucitó, dijo que un espíritu no tenía carne ni huesos como veis que yo tengo, ¿cierto? Exacto. También Y combatiendo un poquito esa herejía del sí, principio del siglo I que se llama docetismo, ¿no? así es. Diciendo que Jesús era como un fantasma o algo así por el estilo. Y en cambio Jesús dice, ustedes pueden ver claramente que yo tengo huesos, tengo cuerpo, tengo carne, ¿cierto?
Sí, pero resucitado. exacto. Eh, bueno, creo, yo sé que sí has escuchado de Antonio Piñero Uy, sí. y, y, y Antonio Piñero dice, bueno, primero eh, dice que Jesús murió, pero que no lo llevaron a una tumba, ¿no? Sino que lo tiraron a una fosa común, ¿cierto? Sí, Y bueno, ahí en ese aspecto me gustaría que habláramos de varias cosas. La primera sería, bueno, la objeción de Antonio Piñero o la teoría de Antonio Piñero. Y la segunda es otra teoría que dice que Jesús sobrevivió a la cruz, o sea, que no murió ahí clavado en la cruz, sino que cuando lo bajaron él todavía tenía signos vitales y que él mismo, cuando ya estaba ahí en la tumba, eh, milagrosamente, sería un milagro real, eh, recobró nuevas fuerzas para mover la roca y salir de allí y presentarse ante sus discípulos. Y una pregunta que hay que contestar ahí es, ¿los discípulos hubieran creído que Jesús resucitó o que Jesús era su Señor en ese estado si hubiera sido el caso de que esa teoría hubiera sido real, ¿no? Entonces, como esas dos para, decimos aquí en Colombia, matar un pájaro, dos pájaros de un solo tiro. sí, sí. Si me permites un segundo, debo ver el nivel de... Tranquilo. Bien, vamos bien de momento. Vamos a matar esos dos pájaros de un tiro. A ver, por lo menos vamos a comenzar por lo segundo que me has mencionado, la hipótesis de la muerte aparente. Entonces, según esta hipótesis, Jesús realmente no murió, sino revivió en la tumba, ¿no? Como indicas. De alguna manera escapó estando malherido, rodeado de rodando una enorme piedra que tendrían que Ujú. rodar varias personas y logró encima convencer a sus discípulos después de que había resucitado gloriosamente. ¿Cuáles son las objeciones con esta teoría, Steven? En primer lugar sería pues que es médicamente imposible, ¿vale? Los verdugos romanos eran profesionales, sabían lo que hacían y se aseguraban de que sus víctimas estuvieran muertas antes de ser descolgadas. Además, Jesús fue torturado tan intensamente que además si lo hubieran bajado vivo, habría muerto en la tumba sellada. Además, es que es una teoría, una hipótesis muy implausible. Y voy a explicar esto. Ver a un hombre moribundo arrastrándose fuera de la tumba, desesperadamente necesitado de vendas y atención médica, difícilmente habría convencido a los discípulos de que había resucitado gloriosamente de entre los muertos. Por ello, ningún estudioso defiende esta hipótesis en la actualidad. Eh, me, Imagínate, ¿no? Si llega Jesús allí a la puerta donde está Pedro y les llama y en lugar de decir o ser incrédulos de que si ha resucitado o no, diría, llamad a un médico. Esto sería todo lo opuesto, ¿no? Exactamente. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, digamos, yo creo que es como una desesperación, ¿no? Llegar a pensar que esto habría sucedido y bastante ignorancia, ¿no? De lo que era, pues eso, el castigo romano, la flagelación, la resurrección. Algunos, o sea, los expertos dicen también que la flagelación sola, cuando le azotaron, ya eso podía ser suficiente para matarlo. Porque se perdía muchísima sangre, no era un latiguito, ¿no? Es más o menos como en la Pasión de Cristo, quizás más grave todavía, como en la película de Mel Gibson. Realmente la persona se desangraba. Eh,
Entonces, aparte de que Jesús colgó en la cruz, y hay una cosa interesante que me gustaría mencionar aquí al respecto de este punto, a ver si lo encuentro. No sé Aquí. si de pronto, Valerian, tienes el dato o de o conoces el relato de los dos amigos de Flavio Josefo que fueron crucificados y, y Flavio Josefo, como era judeo-romano, él tenía ciertas influencias, digamos, en los altos mandos de Roma. Entonces él le pidió al emperador que por favor le dejaran bajar a sus amigos de allá, de la cruz, ¿no? Y entonces lo curioso ahí es que con todos los cuidados médicos que Flavio Josefo les dio a sus amigos, solamente sobrevivió uno, ¿no? Y eso demuestra que los que iban a la cruz y eso que tenían los mejores cuidados médicos, no estamos hablando de que lo llevaron a la tumba, duró allá tanto tiempo, corrió la piedra, caminó hasta donde estaban los discípulos. Creo que eso es bastante más imposible, ¿no? Entonces, Sí, eso también es importante mencionarlo, ¿no? sí, Que ni siquiera con los cuidados médicos que le hubieran dado, la posibilidad de que hubiera sobrevivido sería ínfima, ¿no? Y otra cosita que de pronto quería agregar que no sé si se te pasó, y es que los soldados romanos, los que hacían la práctica de la crucifixión, eh, ellos tenían sumo cuidado en que las personas bajaran de allí muertas, ¿no? Porque si exactamente. una persona bajaba viva y se escapaba, digamos, especulemos un poquito, no solamente lo mataban a él, sino a la familia del soldado. O sea, lo que estaba en juego para ellos también era demasiado, ¿cierto? Sí, Y la Biblia relata que a Jesús no le quebraron los pies. Bueno, uno porque se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento y otro porque ya estaba muerto cuando fueron a mirarlo. Pero exacto. sin embargo, el soldado le clavó una lanza en el costado para cerciorarse de que sí era realmente así y que, digamos, no estaba fingiendo que estaba muerto, ¿no? Así es. Así es. Al respecto, Steven, de esto, que yo sé que todavía no hemos abordado la otra pregunta, pero al respecto de esto, me gustaría leer dos pasajes de lo que dice el experto mundial en la resurrección, Gary Habermas. El Sí. doctor Gary Habermas dice, la opinión de la mayoría médica sigue siendo que la muerte por crucifixión es esencialmente una muerte por asfixia. Cuando alguien Ujú. cuelga de una cruz y el peso de su cuerpo jala sobre los músculos intercostales, pectorales y deltoides alrededor de los pulmones, el cuerpo llega a un estado en el que el peso es tanto que se vuelve cada vez más difícil exhalar. Eso es muy importante, o sea que el consenso es que desde el punto de vista médico es que el crucificado muere por asfixia. ¿Y qué hay respecto de cuando le atraviesan ah, sí, le atraviesa el centurión y dice Juan en su evangelio que le sale agua y sangre? Uno podría ser escéptico y decir, bueno, pero lo dice Juan, es tardío, no sé qué, no sé cuántos. Lo que pasa es que es demasiado llamativo el detalle que nos está dando. Es algo que más tarde en la medicina se llega a conocer, y aquí está el Ujú. segundo pasaje que quiero leer de la cita de Habermas. El punto de vista médico más común en cuanto a la sangre y el agua es que el saco pericárdico, que está al lado del corazón pericárdico, sería el agua, es decir, cuando se rompe sale el líquido del pericardio, y el corazón sería la sangre. Entonces sería agua con sangre, sería el líquido del pericardio más del corazón, La ¿no? del corazón. Fueron perforados, dice, asegurando su muerte. Además, cuando él atravesó su costado
con su lanza, eso se llama un tiro de gracia. Sí, se Ujú. conoce como tiro de gracia. El acto de tal tiro de gracia final se confirma de escritos extra bíblicos, no cristianos, incluyendo el acto de perforación del pecho con el fin de asegurar la muerte. Es decir, es algo documentado, no es una excepción ahí que Juan está escribiendo, algo que le han hecho a Jesús. Es algo, es una práctica que hoy en día podemos documentar con documentos extra bíblicos. Y bien, Súper. respecto a la otra pregunta, respecto a la fosa, ¿cómo era? Sí, Antonio Piñero dice que, bueno, que Jesús efectivamente murió en la cruz, pero que no fue enterrado en una tumba, sino que fue tirado a una fosa común. Eso es. Eso es, como dice Chris Dupont, ese problema es una especie de variante de la hipótesis del cuerpo desplazado, ¿vale? La hipótesis del cuerpo desplazado, ¿vale? Voy a leer acerca de ello, Dale, ¿vale? Y después matizamos el asunto. perfecto. Tal vez José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en su tumba temporalmente, porque era conveniente, ¿no? Pero más tarde trasladó el cadáver a un cementerio común de criminales, que sería lo que tú planteas. Así que cuando los discípulos visitaron la primera tumba, la encontraron vacía y concluyeron que Jesús debió haber resucitado de la muerte. ¿Qué problemas enfrenta la hipótesis del cuerpo desplazado? Vamos a verlo. El primero de todos, las leyes judías prohibían mover un cadáver después de ser enterrado, excepto si era para llevarlo a una tumba familiar. Ujú. Entonces sería al revés en todo caso. B. Además, el cementerio de los criminales estaba situado cerca del lugar de ejecución, por lo que enterrarlo allí no habría sido ningún problema. Y C. Además, cuando los discípulos comenzaron a proclamar la resurrección de Jesús, José de Arimatea habría corregido el error. Por ello, acerca de esta hipótesis, ningún estudioso avala esta hipótesis del cuerpo desplazado. ¿Y qué tiene que ver esto, no, con la otra hipótesis que presenta Antonio Piñero? Y que él no es el único que habla de ello, ¿no? Obviamente. Bueno, Ujú. pues es muy problemático, yo creo, porque aparte de ignorar todos los demás hechos, como la tumba vacía, ya sea que él la admita o no, las apariciones post-mortem a los discípulos, pero por favor, Y más de 500 personas, no solamente estamos hablando de un grupo pequeño. exactamente, es el reporte más temprano que tenemos que data de unos meses a 5 años como mucho después de la Exactamente. muerte de Jesús, que apareció a más de 500 personas a la vez, aparte de los apóstoles, aparte del mismo Pedro y después finalmente de Pablo. Es, entonces, es una hipótesis bastante problemática, yo creo, porque aparte ignora la buena evidencia que Jesús fue sepultado por alguien bien conocido en la comunidad judía, que era uno de esos 70 miembros del Sanedrín, que se llamaba José de Arimatea, que era un discípulo secreto de Jesús, el cual se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo. Tuvo Ujú. el atrevimiento y Pilato, dice el relato de Marcos, una vez cerciorado de que Jesús murió con el centurión, ¿no? Pues le entregó el cuerpo a José de Arimatea y José de Arimatea tiene prisa en sepultarlo porque estaba acercándose el Shabbat. Si decimos que Jesús murió a las 3 de la tarde y el Shabbat suele comenzar a las 5 de la tarde porque es cuando empieza el día siguiente, estamos hablando de 2 horas de margen y por eso la prisa de quitarlo ese día, ¿no? Y de quitarlo lo antes posible. Entonces él le concede el cuerpo y el cuerpo, dice, o sea, los eruditos, los estudiosos están de acuerdo en que José de Arimatea fue el encargado de coger el cuerpo de Jesús y sepultarlo en su propia tumba, en una tumba que le pertenecía a él, era su propiedad.
Y si uno dice, bueno, esto es improbable, eh, ¿sobre qué probabilidades estamos hablando? Si yo soy rico y tengo un sepulcro y respeto a este maestro de Nazaret, quien hizo cosas extraordinarias y le quiero sepultar, se puede clasificar con probabilidades mi deseo de querer sepultarlo en la tumba. Aparte, el hecho de dar el nombre de José de Arimatea, ¿por qué es creído que es verdad esto? Que él se lo llevó a Ujú. su tumba y no a la fosa esta común. Pues porque precisamente porque el hecho de que lo mencionen a él quiere decir que era un hecho conocido, que es porque si no se acerca a cualquiera que lea los evangelios o cualquiera que se informara en esa época cuando se proclamaba esto, diría, bueno, vamos con José de Arimatea y vamos a preguntarle, a lo mejor aquí han empleado su nombre y no, bueno, pues se arriesgarían, ¿no? En ese sentido muchísimo, Claro. ¿no? Por lo cual, puesto que esto es algo increíble, ¿sí? Nadie se arriesgaría de esta manera, poner un nombre de alguien conocido, una figura política y religiosa, pues bueno, esto convence a muchísimos para creer que es uno de los hechos históricos concernientes a la muerte y resurrección o hipótesis de la resurrección de Jesús, es que José de Arimatea fue el que sepultó en una tumba que le pertenecía a Jesús de Nazaret. Esto es interesante, déjame decirte solo esto en adición, Tranquilo. que recientemente cuando era la Pascua, vi el experto, el crítico textual, Daniel Wallace. ah, Él había publicado unas fotografías de tumbas reales del siglo primero, lo cual nos Sí, cerciora una vez más que tenían la forma en la que tradicionalmente solemos ver la tumba de Jesús con una piedra rodada. Todo está ahí. Existen todavía arqueológicamente y también a nivel, uno puede visualizarlo, apreciarlo y darse cuenta de que no hay nada increíble ni implausible, sino que eso existía y eran precisamente personas acomodadas, ricas, las que podían permitírselo. Y todo esto cuadra, todo cuadra. Por lo cual, en vista de que esa hipótesis que él plantea, digamos que ignora la parte de José de Arimatea, parece que no cuadra mucho con las demás, con los demás 12 hechos mínimos, ¿no? Acerca de la resurrección de Jesús, de acuerdo, en los cuales están de acuerdo los estudiosos escépticos, moderados y creyentes. Y uno de ellos, bueno, como he indicado, sería el que acabo de escribir. Pero hay muchos más y es realmente problemático. sí, creo que la evidencia a favor de todos los, bueno, algo que me gustaría recalcar o decir es que los, las biografías de Jesús, que son los evangelios, nosotros los podemos tratar como libros históricamente confiables, ¿sí? No solamente inspirados por Dios, sino que también son evidencia, eh, que son libros que fueron escritos en un momento determinado de la historia, con personajes reales, con ciudades y lugares que realmente se conocen hoy que existieron. Sí, Entonces, creo que también eso es relevante porque muchas personas dicen, no, es que yo no creo en la resurrección porque, bueno, lo dicen los que, sus seguidores, los que lo seguían a él, cómo no iban digamos, a endiosarlo para que pareciera más divino, ¿no? Pero realmente al momento de ser objetivos y analizar los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, se tiene que decir que son históricamente confiables, es decir, que también son libros históricos, aparte pues de que también son eh, sagrados o de la Biblia que nosotros tenemos.
Entonces eso es relevante también para creer lo que nos están narrando dentro de los evangelios, ¿cierto? Cierto. Y, y una cuestión que también creo que es relevante y es que eh, las hipótesis que se han creado alrededor de la resurrección, creo que ninguna cumple con los criterios que cumplen la evidencia real, ¿no? Porque en algunas ocasiones son meramente especulaciones que se han dado alrededor de la resurrección, Así pero es. la evidencia que nosotros tenemos con respecto a la resurrección es digna de confianza, ¿no? De que nosotros pongamos esa confianza en que esos hechos pasaron realmente y también derrumba de pronto otro mito eh, alrededor del cristianismo y es que es una fe ciega, que no Mm, piensan, ¿cierto? Sino que tenemos realmente mucha evidencia para creer lo que creemos, ¿cierto? Tanto de la resurrección como de las doctrinas cristianas, como de que podemos creer en la Biblia como un libro que es confiable en sus textos, es cierto, entonces son muchas cosas también que se acreditan ahí. así es. Bueno, no sé si podríamos tratar de pronto alguna hipótesis eh, que tienen los musulmanes con respecto a Jesús, ¿no? Eh, Ujú. no estoy, en este momento no tengo claro si son dos, pero recuerdo dos en este momento, y una era que Jesús tenía un hermano gemelo y que su hermano gemelo fue, bueno, repito, o sea, se necesita más fe para creer en estas que en la que el cristianismo plantea, ¿no? Pero son objeciones que se dan. Sí, sí. No, desde luego, a ver, cuando un escéptico te da una hipótesis con datos que no están en los documentos históricos, que no están atestiguados históricamente ni arqueológicamente, la pregunta que hay que devolver es, demuéstralo, no sé, ¿dónde está la evidencia de que tal Claro. hermano ha existido alguna vez? Eh, eh, de verdad que si nosotros tenemos en cuenta los 12 hechos mínimos, es muy, muy, muy difícil ir en contra de estos, porque primero habría que refutar uno a uno todos estos y luego plantear una hipótesis con datos alternativos que existieran. Y la verdad es que esto nadie lo hace. Entonces, Ujú. plantear la existencia, como ha hecho algún profesor que mencionaba William Lane Craig, por ejemplo, de intentar explicar, por ejemplo, las apariciones de Jesús post-mortem con un hermano gemelo, esto es una hipótesis, diríamos, muy ad hoc, fabricada para el caso. Sí. Solo Y existió en ese momento y ya sí, sí, desapareció. sí, no sabemos nada de él, no sabemos si se casó, si dejó hijos, no sabemos nada de este Jesús. Solamente estuvo en el momento de la aparición y desapareció y todo. Esto es absolutamente increíble y nadie, yo creo que con sentido crítico creería esto es una especie de excusa para no creer, ¿no? El caso del Islam, lo que suele ser es que, pues a ver, tradicionalmente en el Islam se ha planteado la idea de que alguien como, como Judas o alguna otra persona habría muerto en el lugar de Jesús en la cruz. Básicamente que Alá, el Dios del Islam, se habría llevado a Jesús, el profeta, al cielo, él habría ascendido antes de su muerte y su resurrección. Entonces, el que sufrió dice, no, bueno, Alá no habría permitido tal cosa. Y hay un verso en el Corán que dice que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que Alá hizo, ¿no? Que les pareciera, ¿no? Y entonces Sí, realmente en ese trueque
de hacerle parecer a la gente que es como se ha interpretado este versículo, que no quiere decir que diga esto, cuidado. Eso también ¿Qué es importante, significa? que exegéticamente esto puede significar una cosa totalmente distinta a cómo se nos ha trasladado esto, ¿no? Pero lo que ellos dicen, bueno, pues alguien en el lugar de Jesús habría muerto y a la gente la hizo parecer que el que moría era Jesús, pero en realidad Jesús había ascendido al cielo. Bueno, es una creencia teológica, desde luego, pero carece de bases históricas, por un lado, porque hablamos de una ascensión. Y si uno quiere contradecir algo tan sólido como la muerte de Cristo por crucifixión, que es 100% creído en la comunidad académica, incluso por los escépticos, que Jesús no solo que existió, sino que un hecho indisputable acerca de Jesús es que murió por crucifixión, me temo que tienen que pelearse con algo enorme, ¿no? Y por otro lado, construir un caso a favor de esa ascensión. Nosotros tenemos la ascensión después de la resurrección y Ujú. la ascensión pues está registrada en Lucas, en Hechos, pero no es algo que necesitemos o que discutamos desde el punto de vista académico, histórico, crítico. No andamos por ahí diciendo que Jesús ha ascendido y tenemos mucha evidencia histórica de ello. Eso ya es una cuestión de testimonio histórico que pues explicaría dónde llega a estar el cuerpo de Jesús una vez que resucitó, glorifica con gloria, ¿no? Pero en el caso de ellos estamos hablando de que argumentan acerca de una ascensión de Jesús. Bueno, pues si vas a contradecir datos tan rigurosamente documentados por 11 fuentes, como dice Bart Ehrman, el escéptico, por 11 fuentes de la antigüedad independientes acerca de su muerte, pues yo creo que tendrás que construir un caso histórico de haber visto a Jesús ascender al cielo antes de su crucifixión. Eso es muy problemático. Entonces, desde luego, lo fácil es decir, es que mi religión dice esto y mi libro dice esto, pero no dar argumentos a favor de por qué eso es verdad, de por qué su libro es verdad, de por qué Mahoma es el Afirmaciones profeta de Alá, gratuitas. cómo se corrobora esto, dónde, o sea, en qué momento se ha llevado a Jesús al cielo. Bueno, pues desde el punto de las evidencias, el Islam no es no es la mejor de las religiones para hablar de racionalidad y de evidencias, yo creo. Entonces, pues eso, realmente no hay mucho por decir, simplemente que es una religión que llega a 700, 600 y pico años después, hasta que se plasma por escrito después, y viene a decirnos algo que primero es cuestión de interpretación, ese verso, y segundo, aún si ese entendimiento fuera correcto de cómo hay que entender ese pasaje, luego tendríamos que ver si esto era verdad, ¿no? Porque antes de presuponer el musulmán o la persona buscadora de la verdad, que es palabra de Dios y que hay que creerlo a pies juntillas, tendríamos que ver por qué creer, Claro. por qué el Islam, qué evidencias tenemos de que Mahoma era un profeta de Alá. ¿Existió Mahoma? ¿Existió la Meca? ¿Había civilización y agua en la Meca? Cosas que hoy en día Ujú. se disputan tremendamente, porque todas las mezquitas de los primeros, los 90 años después de Mahoma, se dirigían hacia Petra y no hacia la Meca, que es hacia donde tenían que estar dirigidas. Hay unos problemas enormes en el Islam que yo creo que si sucede, Steven, que estos materiales se traducen a otros idiomas aparte del inglés, yo creo que esa religión acabará derrumbándose, pero es para cualquier buscador sincero, desde luego, porque esa religión académicamente yo diría que ya está tumbada. Ya tienen suficientes problemas para nosotros sumarle otro acerca de la resurrección o cosas así, ¿no?
Sí, Y creo bueno, varias reflexiones respecto a eso. Y es que, si no me equivoco, los musulmanes son los únicos que plantean esta teoría del cambio de cuerpo de Jesús y Judas, ¿cierto? sí, Pero, y creo que son teorías o cosas que se hacen ya para que encaje dentro de su teología, ¿no? Más sí, que tenerla como una evidencia sólida en la sí, cual se puedan fundamentar o enseñar libremente sin que tenga, digamos, alguna crítica seria, ¿no? sí. Entonces creo que, A lo dicho, dale, dale. disculpa, me gustaría añadir que hay datos que he ido aprendiendo y es interesante que el Corán contiene realmente ideas, pasajes, menciones que vienen de evangelios apócrifos que no tienen ninguna credibilidad histórica del siglo segundo y en adelante. Y uno de ellos, pues obviamente es docetista. Y la idea de plantear a un Jesús que no llega a morir o que no muere, eh, es precisamente porque era una especie de fantasma en el docetismo, ¿no? Y una visión, y entonces él no podía, ¿no? La materia era mala para los gnósticos, no podía participar. Por eso Juan dice que el que niega que Jesucristo vino en carne es del espíritu del anticristo, ¿no? Que niega al Padre y al Hijo, etcétera, etcétera. Porque claro, porque realmente esas visiones filosóficas que no tienen nada que ver con la historia, pues planteaban este tipo de cosas y al parecer Mahoma, Mohammed, sin saberlo, pues rondaban muchas leyendas e historias en esa cultura oral en aquel entonces y parece que él, al no conocer la Biblia, porque la Biblia en árabe no existía en ese tiempo, pues aun si él supiese leer o si alguien le leyese, ¿no? La Biblia. Entonces yo creo que ha sido un poco víctima eh, de eso, del no conocer y ha llegado a creer cosas que no tienen ningún respaldo ni bíblico para las historias del Antiguo Testamento, y respecto a Jesús ha mezclado los evangelios apócrifos que no tienen nada que ver, que son más filosóficos que otra cosa y carentes de bases históricas y no creídos en la comunidad académica. Ujú. Pues los ha metido ahí junto con historias que oralmente él conocía acerca de Jesús. Bueno, creo que un, un- aquí recomendaría un libro. Sí, Yo sé que vos lo has escuchado y es el libro de Nabel Qureshi, ¿no? o desde luego. De Buscando a Encontrando a Jesús. Creo que ese es el mejor libro para, digamos, tener una visión más clara de lo que creen los musulmanes y lo que hay en la Biblia, pero que no soportan la evidencia, no soportan el escrutinio intelectual porque una se derrumba, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que la verdad no tiene grietas, o sea, el cristianismo no tiene grietas lo han atacado desde el punto filosófico, científico, médico, hasta psicológico, y sigue en pie, ¿cierto? La arqueología, la historia, todos digamos, han tocado la Biblia o a Jesús y se han escrito un montón de libros, pero la verdad no tiene grietas, ¿cierto? Y Exacto. eso es algo que me gustaría que nos lleváramos aquí como reflexión. El cristianismo es una religión, es la religión verdadera, ¿no? Mm, Pero también tiene, o sea, podemos estar completamente seguros en que estamos en la religión verdadera porque las evidencias que hay detrás de ella son abrumadoras, ¿no? sí, Eh, lo diría Lee Strobel, eh, él quedó, mejor dicho, desarmado, quedó mm, desarmado con toda la evidencia que había del cristianismo, de la resurrección, de la fiabilidad de la Biblia, todas esas cuestiones. Él no pensó encontrarse con un muro
de evidencias como se lo encontró y lo que resolvió él en su corazón fue llamar a Jesús como su Señor, ¿no? claro, Porque eventualmente, si uno es sincero, intelectualmente hablando, tiene que aceptar que la evidencia que tenemos para el cristianismo es totalmente sólida, ¿no? Y eso incluye la resurrección de Jesús. así es. No sé si ya para ir terminando, de Ujú. pronto nos puedes recomendar algunas lecturas con respecto a este tema. Eh, y bueno, también me gustaría, bueno, dale a eso y ahorita te pregunto otra cosita. Vale. Bueno, respecto a la resurrección hay mucho material. Em, Bueno, en primer lugar podría recomendar el libro Fe Razonable de William Lane Craig, donde pues uno de los capítulos tiene que ver con la resurrección de Jesús y de hecho pues la resurrección fue la tesis doctoral que hizo él en Múnich, en Alemania, bajo Wolfhard Pannenberg. Y es un experto, ¿no? También en estos debates acerca de la resurrección. Entonces, Fe razonable de William Lane Craig, ver acerca de la resurrección. Otros libros, por ejemplo, el del caso de Cristo, de Lee Strobel, el que has mencionado, Lee Strobel. Además, por ejemplo, pues en castellano hay muy poco, pero El Jesús Histórico, que es un libro en PDF que ha editado la apologeta Chris Dupont, el Jesús Histórico de Gary Habermas. Es un libro pequeñito, se puede leer fácilmente. Está basado en entrevistas que él tuvo con el doctor John Ankerberg. Eh, y Ujú. ¿qué más? También de Josh McDowell, acerca de su libro sobre la resurrección, no recuerdo si se llama El caso de la resurrección, me parece, o algo así. Ah, pero vamos, es muy fácil encontrarlo. Con poner Josh McDowell Sí, sí. Resurrección se puede encontrar. Y eso, habría bastantes materiales, pero esos son los El que de N.T. podría Wright que mencionar. mencionaste. Disculpa. El libro de N.T. Wright, La Bueno, el libro resurrección del Hijo del... de N.T. Wright, no sé si está en castellano. Sí, Excelente. Bueno, el libro de N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios, desde luego es bueno y es una obra extraordinaria de 800 páginas, si no me equivoco, de más de 800 páginas, pero sobre todo argumenta acerca del hecho de la tumba vacía. Ese es el fuerte de ese libro, ¿no? Y bueno, sí, desde luego, perfecto. es un gran erudito y historiador reconocido, experto en la materia. Perfecto, gracias, Valle. Yo creo que, bueno, estaré recomendando con fotico alguno de esos libros que vos mencionaste para los que Sí, deseen profundizar sobre este tema que realmente me parece muy apasionante. Siempre me ha encantado este tema. Y bueno, te agradezco un montón por este tiempo, de verdad fue muy gratificante tenerte aquí, charlar un poco, conocerte un poco también. Y un bueno, placer. de verdad, el gusto fue mío. Muchísimas gracias. Espero en una próxima oportunidad poder volverte a tener aquí, quizá con otro tema de tipo apologético. Y, Sería y, estupendo. y en serio, muchísimas gracias. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer es, vos conoces a John Lennox, ¿verdad? Sí, he ¿Qué tenido tal? el privilegio de tenerlo a 1 metro, 2 metros delante de mí dándome clase, conferencias. Súper, qué bendición, qué bonito. Sí. Y de pronto vos has tenido el gusto de tener o hablar con Antonio Cruz. Bueno, él escribe apologética para habla hispana y aquí en Colombia, en Latinoamérica, es bastante conocido pues por sus aportes.
Sí, Antonio Cruz le conozco personalmente, pero no hemos podido tratar mucho debido a la distancia. Estamos en ciudades distintas y él es un hombre muy demandado. Ujú. Incluso le he querido entrevistar en una ocasión, pero la verdad es que lo tiene todo programado para un año. Así que este hermano es un tesoro porque es biólogo y es teólogo, sabe de lo que está hablando y escribe mucho en Protestante Digital, en Sí, el periódico digital. Protestante Digital, muy, muy informado y muy informativo. La verdad es que hace un gran trabajo y con mucho temor de Dios. Muy versado en la apologética. sí, sí, es cierto. Yo hace por ahí 4 años tuve la oportunidad de estar con él en unas conferencias que hizo acá en Colombia y, y es un teso en lo que le concierne a él y, y es muy humilde, ¿no? Es muy accesible, Sí, es un hombre muy, muy humilde, sí, sí. así es, coincido. Qué bueno, hermano. Bueno, Valerian, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, a todos los que están acá, los que vieron este live y los que lo verán eh, posteriormente. Muchísimas gracias, de verdad agradecido. Espero te hayas sentido a gusto. Gracias Muchísimo. por tu conversación, por todo lo que hicimos y espero, como te dije, te reitero, eh, volvamos a estar otra vez nuevamente por acá. Sería estupendo. Pues nada, saludos a toda la audiencia, gracias por haber estado ahí. Y nada, espero haber contribuido a que podáis acercaros más a Cristo con una fe razonable, ¿no? Con una fe razonable, sabiendo que nuestra esperanza tiene sus razones. Sabemos eh, que creemos, que lo que creemos tiene unas bases racionales, cosa de las que muchas religiones no podrían alardear, desde luego. Y nada, que Dios os bendiga a todos y si queréis poneros en contacto conmigo, pues ya sabéis, por Instagram me podéis buscar como Valerian GD, Valerian terminado en N, GD. Asimismo, tengo mi página en Facebook también, Valerian GD, Valerian GD se puede buscar, o Valerian Gamgebeli, que mi apellido es más complicado. También en mi página web de Wix, que sería, ahora mismo os la digo. Ah, a ver, vamos a ver. Sería valeriangd.wixsite.com/valeriangd. Si no ponéis la barra valeriangd, no va a aparecer. Entonces, valeriangd.wixsite.com/valeriangd. Nada, os dejo aquí. Muchísimas gracias, Steven. Que Dios os bendiga A vos. abundantemente. Dios les bendiga a todos los que estuvieron acá. Muchísimas gracias y nos veremos en unas próximas oportunidades. Hasta luego. Valerian, feliz noche. Muchas gracias por todo. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.